¿Cómo están, tarotudos? Tanto tiempo sin vernos. Para compensar un poco el tiempo perdido, hoy vamos a hablar de un gran clásico del tarot, que es el tarot de Marsella. Hoy vamos a hablar específicamente del tarot de Marsella. El tarot de Marsella es, sin lugar a dudas, el tarot histórico más icónico, más fácilmente reconocible y más útil de la actualidad. Un poco como hablamos en su momento con el primer video, la mayoría de los tarot modernos usan el patrón del tarot de Marsella para establecerse y adaptarse. Básicamente son readaptaciones del tarot de Marsella. Vamos a hablar de algunos aspectos históricos. Capaz el más interesante que podemos hablar es que, si bien lo conocemos como el tarot de Marsella, su origen, su lugar de nacimiento no es exactamente la ciudad de Marsella en Francia. Las primeras ediciones de lo que podemos llamar el patrón de Marsella lo podemos encontrar en Lyon, Avignon, Dijon, algunas ciudades que son francesas y otras suizas. Y es un patrón del que podemos tener conocimiento hacia finales, la segunda mitad finales del siglo XVII y ya durante todo el siglo XVIII, lo que podemos denominar el periodo clásico del tarot de Marsella. Se discute mucho sobre si este es el verdadero tarot, o el tarot más emblemático, el más verdadero con muchas comillas. A nivel histórico es una cristalización más cultural entre todos estos tarots que hemos mencionado, de todos estos mazos y patrones distintos que han existido. Creo que la diferencia fundamental que ha estandarizado y ha mantenido vivo al tarot de Marsella durante estos 300 años es que estaba en boga, era popular en el momento en que empieza a suceder el auge ocultista hacia finales del siglo XVIII con Antoine Cour de Guebelin, Teila, y durante todo el siglo XIX. Este es el tarot del que todos lo usan como referencia. Usan el tarot de Besançon quizás, pero digamos lo que ellos van a conocer como tarot, como el verdadero tarot, es el tarot de Marsella. Se empieza a conocer a mediados del siglo XVII. ¿Sí? El primer espécimen del patrón Marsella lo tenemos con el tarot de Jean Noblet, aproximadamente en 1650, de París. En este patrón, en este mazo, ya tenemos básicamente todas las cartas que conocemos del tarot de Marsella, todo el mismo ordenamiento, todos los mismos nombres, al margen de algunas variaciones gramaticales. La misma iconografía ya establecida de una forma fija, y lo podemos reconocer tanto en los arcanos mayores como en los arcanos menores. Mucho se dice de que estos tarot, tanto el de Noblet, el de Nodal, el de Pierre Madenier, se alimentan de un mazo o una fuente originaria, y ellos son solamente reproducciones o copias o imitaciones medianamente imperfectas. Esta fuente, digamos, no se conoce, no está completamente establecida. Sí es curioso rescatar que hace un par de décadas se encontraron distintos fragmentos de cartas en las cloacas de uno de los castillos de Forza, allá en Milán. Y entre todas las cartas o fragmentos de cartas que se encontró una muy particular que es básicamente demuestra la misma iconografía de lo que conocemos como la carta del mundo, muy similar a lo que nos muestra el tarot de Nodal o el Noblet. También con este grupo de cartas halladas en el Castello Francesco, hay otra que guarda exactamente la misma composición del 2 de oros del tarot de Marsella. Y estas dos cartas un poco se la fecha entre inicios de 1500 y más o menos mediados de 1500. Lo interesante de destacar es que estas cartas provienen de Milán. Entonces ya nos llevaría a especular de que el origen o la génesis de lo que conocemos como el patrón Marsella proviene de Italia, de la época de los tarot italianos clásicos. Lo cual no sería descabellado, dado que hacia finales del siglo XV Milán fue invadida por Francia, y luego durante todo el 1500 tuvo una sucesión de distintas invasiones donde el dominio del ducado prácticamente perdió su autonomía. Entonces no es descabellado pensar que este patrón, que quizás pudo haber surgido en el área de Lombardía, de Milán, pudo haber emigrado hacia Francia, y ahí los naiperos franceses lo adaptaron y lo empezaron a reproducir en Francia. Tengan en cuenta que para lo que era una sociedad mayormente analfabeta, y para el funcionamiento de un juego de cartas es estrictamente necesario de que los distintos jugadores reconozcan ese patrón de juego de cartas.
Entonces, la estandarización de un patrón es necesaria para que las personas puedan reconocer las cartas y puedan reconocer las reglas inherentes a ese juego de cartas y no tengan que estar dudando o aprendiendo de cero cómo se juega cada naipe, qué naipe es y cuál viene a derrotar, sobre cuál viene a triunfar. A triunfar, a triunfar, a triunfar. Esta hipótesis del origen milanés del patrón Marsella la establece Michael Domet y también la retoman Stuart Kaplan en su enciclopedia y es la que más sustento tiene. También otra pista sobre su origen proveniente de finales del siglo XV e inicio del siglo XVI nos la da una plancha de cartas sin cortar que se denomina la lámina de Cary, guardada actualmente en la Cary Shell Institute o Red Books o algo así allá por, no me acuerdo si Nueva York o Washington, por ahí en Estados Unidos, donde entre todo el conjunto de cartas que podemos encontrar en esta lámina, y ha hecho ahí algunas representaciones muy interesantes como lo que puede ser la papisa, el diablo, los emperadores. ¡Ay, Silvia! Vamos a encontrar dos cartas que es la que mayor similitud tienen con el patrón de Marsella, que son la luna y la estrella, y un fragmento de lo que es el sol también. De hecho, esta es como la primera referencia de esta iconografía que adopta el tarot de Marsella. En los antiguos tarots no tenemos a la luna con la luna y los perros o las torres, y a la estrella con esta mujer desnuda con las ánforas en el riachuelo, en el estanque. Esta es la primera referencia que tenemos de esta iconografía que adopta el tarot de Marsella, que justamente también se la sitúa proveniente de Milán y se la sitúa más o menos en el mismo tiempo que las cartas de Castello Forché. Pero en cuanto a lo que es mazos conservados hasta la actualidad, el más antiguo que poseemos es el de Diane Noblet de París de 1650 aproximadamente. Hay una discusión también sobre el tarot de Joson con la fecha que establece, que la sitúa en 1600 y pico, pero a través de los registros de maestros naiperos en funcionamiento en esa región, en Francia, durante esa época y el siglo XVIII, y también el diseño estético de ese mazo, lo han llevado a establecer sin lugar a duda de que proviene del siglo XVIII, de más o menos mediados de la primera mitad del siglo XVIII, de 1700, y no de finales de 1600 como está establecido en la fecha del 2 de oros. Esto lo remarco porque en la página de Philippe Camoin establece a este mazo como uno de los más antiguos para hacer todo un chamullo que a él le sirve, pero los estudiosos lo desmienten de una forma muy categórica. Los registros históricos no mienten, chicos. Durante ya todo 1600 vamos a encontrar en distintas ciudades de Francia ya de forma bien establecida este patrón de Marsella, donde vamos a ver un montón de ediciones, grabadores y maestros naiperos que van a reproducir exactamente el mismo patrón, con ligeras diferencias. Y esto es lo que yo podría llamar el periodo clásico del tarot de Marsella, que lo podemos encontrar desde inicios de 1700 con el tarot de Pierre Madinier, 1709 de Dijon, hasta el tarot de Nicolas Convert, que es el más paradigmático, el más reconocido actualmente, en aproximadamente 1760. Ya pasado 1760 en adelante, durante todo el siglo XIX también, ya empieza a haber modificaciones más importantes, particularmente con lo que es los colores. De lo que conocemos como tarot de Marsella, es necesario distinguir que dentro de lo que es este patrón va a presentar dos grandes variantes, que es lo que se denomina el tipo 1 y el tipo 2. Nosotros, todo lo que conocemos tarot de Marsella actualmente, tanto en las ediciones más o menos baratas, o incluso también los que son más pro, como el de Jodorowsky Camoin, el Pablo Robledo, Joan Bendop, la escuela alemana, etc., están todos basados mayormente en este tipo. Vamos a ver que en el caso de Lemaitre y Jodorowsky adquieren cosas del tipo 1, que es ahí donde con ellos juegan con este concepto de reconstrucción del patrón Marsella. Pero básicamente todos, digamos, guardan estéticamente la composición del tipo 2. Ahora bien, el tipo 1 lo podemos distinguir quizás por sus
líneas, rasgos un poco más duros o toscos, por decirlo de alguna forma. Si vemos algunas de las cartas del tarot de Noblet o incluso mismo de Dodal, podemos ver que la forma de dibujo son un poco más rudimentarias en comparación con las de Nicolas Comber, Pierre Madenier, Josson, Turcati, etc. Y sobre esto también se especula si el tipo 1 es cronológicamente más antiguo que el tipo 2. A lo que son las referencias que tenemos, sí, el Noblet y el Dodal son más antiguos que todo el grueso del tipo 2. Pero hay muchos tarots del tipo 1 que se desarrollaron en paralelo, en la misma época que el tipo 2. No son estrictamente más antiguos, sí por lo menos se conservan especímenes más antiguos del tipo 1 que del tipo 2, eso es una verdad innegable. Es difícil decir que es más rudimentario porque precede cronológicamente al tipo 2, de que el tipo 2 es una versión perfeccionada o sofisticada del tipo 1. En realidad son, dentro de lo que es una estética muy particular, dos expresiones ligeramente distintas. Y de un tipo a otro, si bien digamos la estética, el patrón es básicamente el mismo, sí vamos a encontrarnos con algunos elementos muy distintivos de un tipo y otro. En el Papa lo podemos distinguir muy claramente en el hecho del báculo que lleva. En el tipo 1 tiene un báculo más de pastoral. También en los enamorados tenemos a Cupido que posee por un lado los ojos vendados y además la orientación del cuerpo es de derecha a izquierda. Es en la justicia donde en el tipo 1 el trono son claramente alas y en el tipo 2 se camufla un poco como no son alas sino que es el respaldo del trono. En el colgado también podemos destacar que posee la lengua afuera y se ven de la parte de atrás como si fueran los deditos que le están saliendo. Es como si lo hubieran hecho mierda el pobre tipo antes de colgarlo. Una cosa muy llamativa en el tipo 1 es en la torre o la casa Dios, donde vemos que el rayo o ese haz de fuego que es lo que impactaría la torre, la destruiría, pareciera estar saliendo de adentro de la estructura, dirigiéndose hacia el sol. De hecho, en el tipo 1 se nota más claramente el solcito en el costado superior derecho. También otro detalle a destacar es que en la luna la cara, en lugar de estar de perfil hacia la izquierda, hacia la izquierda, está mirando de frente. Y por último, así como el detalle más distintivo, es que en el mundo no tenemos lo que es muy claramente una figura femenina como en el tipo 1, en el tipo 2, sino que tenemos un personaje que es mucho más andrógino. De hecho los pechos casi no los tiene marcados. En el Noblet están un poco más resaltados un poquito, pero no es tan claro si es un él, un ella o un ello. Y en lugar de tener como esa especie de bufanda palermitana que le envuelve y le tapa sus partes místicas, está solamente con una capa, que también de eso lo podemos destacar en el tarot de Jacques Lieville, que podemos pensarlo como retomando la iconografía de Jesús en Majestad, donde en muchas versiones lo vemos al chabón desnudo o semidesnudo, tal como estaba en la cruz, con una capa roja levitando o apareciendo en Majestad para el segundo mantenimiento. Tenemos como estos dos pequeños subgrupos que cada uno va a tener su metalenguaje y también es su encanto. Y sin lugar a dudas, el tarot de Marsella es importante porque deja de forma ya estandarizada todas las alegorías iconográficas de cada una de las cartas, particularmente de los arcanos mayores. Esto nos sirve a tomar perspectiva de que el tarot de Marsella es una expresión más de lo que conocemos de tarot, solo que se volvió popular. Tuvo la suerte de estar en el momento histórico donde fue el boom. Y estaba ahí para servir, nadie más tuvo contacto, solamente un poco de tarot de Besanzón, pero que se perdió también su popularidad durante el siglo XX. Entonces nos establece estas tres cuestiones: el nombre de las cartas, la estandarización del orden, la numeración y la iconografía. Por estas tres cuestiones el tarot de Marsella es un hito en la historia del tarot. Quizás por eso mucha gente fanatizada se confunde y dice que el tarot de Marsella debe ser verdadero. También otra cosa para rescatar el tarot de Marsella es esto que mencionaba en el primer video, es que no viene con un libro instructivo, no, una representación clara de
quién lo creó y por qué y qué quería decir con determinadas cosas. No nos da esa bajada de línea tan pornográfica y directa de que tal carta o tal símbolo es esto porque pensaban en esto. Todo lo que podemos suponer es a través de un trabajo de estudio iconográfico y suposición también. Bueno, todos, de acá en más vamos a volver a nuestra salida habitual de una vez por semana, salvo incendios o cosas que sucedan. Manden sus comentarios, pongan me gusta, suscríbanse, compartan, obviamente manden sus amenazas de muerte y sus opiniones. Esto al margen de ser una cuestión de yo hablando solo, está bueno generar un debate. De hecho ya ven que yo respondo todos los comentarios, me gusta compartir y debatir, salvo como una persona muy particular que escribe solamente para bardear. Si ustedes escriben para bardear, yo lo voy a bardear. Si escriben para debatir, vamos a debatir. Es como las reglas de juego son claras. Yo no soy cristiano y no pongo la otra mejilla. Si ustedes me bardean, yo bardeo y punto. Le tengo un carácter de mierda, como se habrán dado cuenta. Entonces, muchas gracias por vernos. Practiquen, vean el su tarot de Marsella. Háganse amigos del tarot de Marsella si son Team Raider o Team Crowley o Team Egipcio o Team Lenderman. Ya vamos a hablar del Lenderman próximamente. Y nos vemos próximamente. Besitos. Jaja. Pa.